Hola, les doy mi más cordial saludo esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión se realiza la presentación de la tesis que lleva por nombre El rol del estudiante normalista en las prácticas profesionales en modalidad a distancia. Pero bueno, primeramente, ¿qué pretende este nombre? ¿Qué nos quiere decir? ¿Hacia dónde nos quiere guiar? Bueno, si bien se sabe que los estudiantes normalistas presentan cierta incertidumbre al momento de llevar a cabo sus intervenciones en las diferentes instituciones educativas. No saben hasta qué límites pueden llegar, hasta qué alcance pueden tener, qué responsabilidades conlleva esa intervención educativa, porque la teoría nos puede decir una cosa, pero la realidad de las prácticas es otra. En ciertas ocasiones, el docente titular a cargo del grupo, tanto como el practicante, se puede deslindar de sus responsabilidades y dejar toda la carga hacia el practicante. O en otras ocasiones, cierto titular no permite que la intervención del practicante sea lo más óptima o que pueda aplicar las estrategias que él ya tenía previamente planificadas. En este caso, puede variar la práctica de entre practicante y practicante, porque depende mucho del contexto en donde se lleve a cabo dicha práctica. Entonces, esta investigación tiene como objeto investigar cuál es el verdadero rol que debe llevar a cabo este practicante, qué es lo que estipula su plan y programa, las competencias del perfil de egreso y cuál es la mejor manera en la que pueden llevar a cabo estas intervenciones sin quitar responsabilidades al docente titular y tampoco deslindarse de las responsabilidades que le tocan a ese mismo estudiante normalista. En esta investigación se recopiló un conjunto tanto de experiencias como de información útil que nos van a ayudar a llegar a una comprensión y a una reflexión de la problemática que se presenta en el contexto seleccionado. Esta investigación es de tipo etnográfica. Eso significa que nosotros queremos llegar a una comprensión, a un análisis o a una reflexión de lo que está sucediendo en el contexto que llevemos a cabo esta investigación. Los actores involucrados en la investigación serían los estudiantes normalistas de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza que cursan el octavo semestre de la licenciatura en educación primaria. Asimismo, la institución educativa que está ubicada en un contexto urbano ubicado al norte de la ciudad y los distintos docentes que fueron seleccionados para ser titulares de estos mismos practicantes normalistas. Esta presentación se divide en 4 contenidos. En el primero abarcaremos lo que es el planteamiento del problema. En este analizaremos tanto los antecedentes como el diagnóstico que se realizó tanto al grupo como a la institución educativa que se seleccionó. Y así podremos plantear cuál es el problema que tiene mayor incidencia o que afecta más a la práctica educativa tanto del grupo como de la institución. Asimismo, plantearemos lo que son los objetivos. En estos objetivos tendremos el objetivo general y 3 objetivos particulares con los cuales se quiere llevar a cabo al final de esta investigación. Se pretenden resolver para así poder llegar a una mejor comprensión y un análisis exhaustivo de dicha problemática. En el contenido número 2 abarcaremos lo que es la metodología de la investigación. Esto quiere decir que vamos a poder implementar ciertos instrumentos o ciertas estrategias para poder llegar o resolver los objetivos que planteamos anteriormente. En esta metodología se presentan cierto tipo de instrumentos con los cuales vamos a recopilar información que nos va a servir para poder conocer lo que realmente se vive en la práctica educativa en estos momentos de contingencia sanitaria. Posteriormente, en el contenido número 3, analizaremos los resultados de dicha metodología. ¿Qué es lo que nos arrojaron los instrumentos que aplicamos a ciertos participantes que son actores educativos de la institución seleccionada? Esos resultados los vamos a analizar y vamos a llegar a una conclusión de lo que realmente es lo que está pasando en las prácticas educativas
ahora en este momento que es en modalidad a distancia. En el contenido número 4 podemos ver las conclusiones después de todo el análisis de la información, de toda la investigación que llevamos a cabo. Llegaremos a ciertas conclusiones que nos ayudan a resolver los objetivos y algunas preguntas de investigación que se plantearon en un principio. Y por último, se darán recomendaciones. Como bien ya se había dicho, no pretendemos hacer algún cambio, pero se pueden plantear recomendaciones para poder resolver las problemáticas que se presentan, en este caso, en el contexto educativo seleccionado. Este trabajo se comenzó a llevar a cabo en el mes de abril del año presente, pero anteriormente ya se habían presentado ciertas intervenciones en el contexto educativo seleccionado. Con ello ya se conocían ciertos antecedentes que se obtuvieron gracias a observaciones y diagnósticos realizados por los practicantes. Con ello se conocía que por la pandemia del virus COVID-19 se implementó la educación a distancia en todos los niveles educativos. Por ello era imposible poder llevar a cabo cierta práctica presencial con los alumnos. Entonces comenzaron a llevarse a cabo la impartición de contenidos de manera virtual. Asimismo, también se conocía el contexto escolar, que es muy poco favorable para los alumnos y su correcto desenvolvimiento, así como las oportunidades que se le pueden presentar. Y se conocía de igual manera la dinámica grupal con el docente titular. Esta dinámica, que se llevaba a cabo antes de la intervención del practicante normalista, era poco provechosa, ya que los docentes no obtenían respuesta de los alumnos, no podían llegar a comunicarse con ellos o no les pueden hacer llegar las actividades que querían implementar. Asimismo, se conoció la realidad de los alumnos. Se cree o se piensa que todos los alumnos cuentan en su hogar con algún dispositivo electrónico o con conexión a internet para poder entrar a las clases virtuales y realizar los contenidos o las actividades implementadas. Pero esto no es así. Diversos padres de familia comentaban que solamente cuentan con un dispositivo electrónico, el cual se tienen que llevar al trabajo, y regresan después de una jornada larga por la noche a casa. Entonces, los alumnos no tienen un horario establecido para poder realizar sus actividades escolares. En estos tiempos de modalidad a distancia y la poca comunicación que se tiene entre el docente y los padres de familia, hace que los profesores no sepan qué hacer con su práctica educativa, no sepan cómo llegar hacia los niños y se sientan ciertamente frustrados al momento de no recibir los resultados o las evidencias de estos mismos alumnos. Por ello, ciertos docentes se desmotivan a implementar nuevas estrategias para los alumnos, o en otros casos, ciertos profesores intentan llegar lo más lejos posible y en ciertas ocasiones pueden salirse de las manos cierto tipo de estrategias que quieren implementar. Por ello, es de vital importancia repensar y resignificar el quehacer de los docentes ahora que tenemos la oportunidad de reflexionar estando dentro de nuestros hogares gracias a la nueva modalidad educativa. Con lo anterior se plantean diversas preguntas de investigación que nos van a ayudar a guiarnos en el camino correcto para poder resolver los objetivos que ya habíamos planteado anteriormente. Algunas de estas preguntas son: ¿cómo es el trabajo colaborativo entre el docente titular y el estudiante normalista? ¿Qué piensan los docentes acerca de las intervenciones de un practicante normalista? ¿Y por qué se han presentado tantas dificultades para docentes o practicantes al momento de impartir contenidos o conocimientos en el aprendizaje en línea? Estas y otras preguntas nos dan la pauta para comenzar a guiarnos en qué dirección debemos de ir con nuestra investigación, hacia dónde tenemos que voltear para poder conseguir la información necesaria para continuar con el proceso de este trabajo. Los objetivos que se pretenden lograr en esta investigación es el objetivo general, el cual dice
que pretende comprender el rol y la intervención del estudiante normalista como apoyo a los docentes durante las prácticas virtuales a causa del COVID-19. Entonces, en general, el objetivo principal de este trabajo es comprender qué tanto favorece tanto a los docentes como a los alumnos del grupo la manera en que intervenimos los estudiantes normalistas ahora en las prácticas virtuales a causa del COVID-19. Asimismo, se especificaron 3 objetivos, los cuales nos van a llevar por el camino correcto para poder lograr realizar el objetivo general. El primer objetivo específico nos habla de que debemos definir qué tipo de intervención tenemos que llevar a cabo los estudiantes normalistas, esto mediante entrevistas hacia los docentes, para así analizar si este tipo de intervención es pertinente para ellos y para los alumnos ahora en esta modalidad educativa a distancia. El segundo objetivo nos habla sobre identificar las razones por las cuales los alumnos no están entregando evidencias. Esto por medio de entrevistas a los docentes y también a los practicantes normalistas, para poder comprender la situación en la que atraviesan los niños dentro de casa por las cuales se están llevando este tipo de incidencias. Y por último, el tercer objetivo es comparar la dinámica grupal tanto del docente titular como la del practicante normalista, para poder hacer una comparación de los resultados obtenidos por uno, por otro individual y los resultados que se obtuvieron en conjunto. Esto a través de igualmente entrevistas empleadas tanto a los docentes titulares como a los practicantes normalistas. Después de plantear la problemática de esta investigación y los objetivos con los cuales vamos a llegar a una comprensión y un análisis de esta misma, se realizaron diferentes investigaciones de primera fuente para poder concretar y comprender los diferentes conceptos que se van a manejar dentro de esta investigación. Asimismo, se da inicio con lo que es la metodología en la investigación. En primera instancia, se tiene que analizar el tipo de investigación que se está llevando a cabo, la cual es investigación etnográfica con metodología cualitativa. La metodología cualitativa solamente toma en cuenta, como dice, las cualidades de las personas a las que se le van a aplicar los instrumentos. Nada que ver con cuantitativo, que son números, gráficas. Lo cualitativo nada más vamos a recopilar experiencias que nos arrojen los participantes seleccionados para esta metodología, y con ella vamos a llegar a la reflexión y la transversalización para poder llegar a nuestros objetivos planteados e intentar comprender la problemática presentada en este contexto educativo. Asimismo, tras analizar todos los participantes que se encuentran en esta institución educativa, se tomaron diversos universos y muestras. Primeramente, se tomó como universo en esta investigación a los estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza, que llevan a cabo sus prácticas profesionales en la escuela primaria seleccionada. Asimismo, de este mismo universo, se tomó una muestra del 80% del total de los estudiantes practicantes para aplicarles alguno de los instrumentos de la metodología. Por otro lado, se cuenta con la población de 5 docentes seleccionados que cuentan con experiencia de ser titulares de algún practicante normalista. De estos 5 docentes, se tomó como muestra para aplicación de instrumentos el 60% del total de los mismos. Ahora sí, vamos a presentar los instrumentos que se utilizaron para esta metodología. Se llevó a cabo un grupo de discusión focal. Este grupo se implementó a los 4 normalistas seleccionados anteriormente. Los grupos de discusión focal sirven para poder compartir experiencias y poder relacionarlas unas con la otra. Y por otro lado, se aplicó una entrevista semiestructurada a los 3 docentes seleccionados de la población mencionada anteriormente. Estas entrevistas se llevaron a cabo por medio de videollamada, ya que por la contingencia sanitaria no se recomiendan hacer reuniones de manera presencial.
Debido a esto, se realizaron individualmente las entrevistas a cada uno de los docentes y se les dio la pauta de poder contar las experiencias que hayan llevado a cabo junto con su estudiante normalista. Y asimismo, el grupo de discusión focal que ya se había mencionado también se llevó a cabo en una videoconferencia por la plataforma Google Meet, en la cual ingresaron los participantes y se pudo llevar a cabo estos instrumentos de manera exitosa. Tras llevar a cabo estos instrumentos mencionados, se hizo un análisis exhaustivo de los resultados que nos arrojaron las diversas experiencias e información que nos dieron los participantes. Asimismo, se tomaron aquellos momentos, respuestas o experiencias que mejor se complementan para poder dar respuesta a nuestros objetivos y a nuestras preguntas de investigación iniciales. Para poder organizar de una mejor manera la información, se dividieron en 3 categorías, que es estudiante normalista, docente titular y educación a distancia. En cada categoría se rescatan algunos de los comentarios obtenidos por los participantes. El primero es: ser innovadores, uso de la tecnología y la capacidad de comunicación fue lo principal para nuestra práctica profesional. Uno de los estudiantes normalistas comentaba que de las competencias que más utilizaron al llevar a cabo esta impartición de conocimientos de manera virtual sería el uso de la tecnología y la capacidad de comunicación. Como mencionábamos anteriormente, la comunicación es uno de los factores más importantes para poder llevar a cabo una educación a distancia de manera eficaz. Porque se pueden llevar a cabo 1001 estrategias, pero si esas mismas no llegan hacia los alumnos, pues no sirve de nada la implementación de esas estrategias porque no van hacia las personas que van dirigidas. Entonces, la comunicación, como comenta nuestro compañero, es uno de los factores fundamentales que debieron desarrollar tanto los estudiantes normalistas como los docentes, padres de familia y todo aquel que intervenga en la comunidad escolar. Siguiendo con la categoría, una de las docentes participantes comenta: para poder realizar un trabajo mejor y más completo con los alumnos fue de mucho apoyo un practicante. En esta primera instancia, esta docente expresa que fue de gran ayuda obtener un practicante para llevar a cabo las prácticas virtuales, ya que así se pudo llevar a cabo un trabajo mejor y más completo para poder llegar al alcance de todos los alumnos con los que se pudieran comunicar. En la segunda categoría de docente titular se abarcan todos aquellos aspectos de la relación tanto del docente titular como el practicante, cómo se llevaron a cabo estas prácticas de manera conjunta y ese trabajo en equipo. En esta categoría hubo una disparidad de opiniones. Por un lado, el 50% de los estudiantes seleccionados para el instrumento comentan haber tenido una práctica excelente con su docente titular, pero el 50% restante comenta que tuvieron diferentes percances y problemáticas para poder trabajar en conjunto. Asimismo, se muestra el comentario de una de las practicantes que comenta: no sé si nunca entendió la dinámica del trabajo con el practicante. En esta situación, ella comenta que el docente titular nunca le dio las pautas para poder trabajar e implementar las estrategias que ella tenía previamente diseñadas y así poder trabajar en conjunto con el maestro. Por otro lado, como comentaba anteriormente, otra de las practicantes seleccionadas comenta que ella se sintió muy bien con su maestra, era muy accesible y comprendía todo el proceso por el que estaban pasando tanto los niños, ella misma y los practicantes ante esta incertidumbre de la que ya se hablaba, de que no sabía cómo actuar y aquella incapacidad de poder llegar a todos los alumnos con los que se deseaba trabajar. En la tercera categoría, educación a distancia, se toman diferentes aspectos tanto del trabajo en esta nueva modalidad, tanto cómo fueron los resultados ante dichas estrategias implementadas tanto en equipo o en individual con los alumnos. Así que se comenta que el practicante trabajó mucho con la tecnología. Unos de los docentes participantes comentan que el practicante fue de gran apoyo gracias a que implementó la tecnología en la impartición de los contenidos para los alumnos, ya que los docentes que cuentan con
algunos años de servicio no fueron preparados previamente para poder llevar a cabo las tecnologías al momento de poder impartir los contenidos hacia los alumnos. Otro de los comentarios fue que tuvo más y mejor respuesta él que conmigo. Yo creo que por las actividades interactivas que le implementó a los alumnos. Otra de los docentes también comenta que el practicante implementó diferentes estrategias que pudieron cambiar la dinámica de los alumnos. Estas estrategias tienen que ver con la tecnología y la experiencia que estos mismos practicantes ya contaban con la implementación o con la realización de diferentes juegos o dinámicas con los diferentes aparatos electrónicos. Y por último, una de las practicantes, como ya se mencionó anteriormente, por un lado, la mayoría vivió una práctica amena, que a pesar de las dificultades pudieron salir adelante, pero la realidad es que también no todos viven esas mismas experiencias. Por ejemplo, comenta, yo me tenía que tener a lo que él ya había planeado y no podía desarrollar nuevas estrategias. El docente no me dio la oportunidad de implementar mis actividades. En esta ocasión, la practicante tenía al alcance distintas estrategias y distintas actividades, tanto trabajadas con la tecnología o con cierto tipo de aplicaciones, pero el docente se rechazaba a aquella ayuda, a aquella intervención de la practicante. Meramente era observar cómo llevaba a cabo su práctica educativa el docente, y de esa manera él pretendía que la practicante aprendiera de experiencias. Asimismo, en la educación a distancia se presentaron distintas problemáticas tanto en los grupos, en la escuela y en el contexto. Así se llevó a cabo una reflexión por parte de los practicantes y los docentes de cuáles fueron las causas que ellos piensan que llevaron a la falta de entrega de evidencias de los alumnos. Uno de los participantes comenta, el problema principal siento que fue la comunicación con los padres de familia. Como se había mencionado, la comunicación es vital para poder llegar al alcance tanto de los padres de familia, al hogar y donde se encuentra el alumno. Asimismo se comenta que es por el área en donde se desenvuelven los niños, otra de las posibles razones. Los padres de familia tienen que trabajar todo el día. El contexto donde se encuentra la escuela ya se había mencionado que es de un nivel socioeconómico medio bajo. Por lo mismo, tanto padre como madre de familia tienen que trabajar extensas jornadas, por lo mismo no se encuentran dentro de casa casi todo el día. Entonces, los niños no tienen la oportunidad de poder llegar a los contenidos y a las actividades que el docente quiere implementar con ellos. Ya para concluir el proceso de esta investigación, en la cual analizamos, llevamos a cabo instrumentos, observamos las respuestas que nos dieron, las analizamos, transversalizamos, separamos en las categorías que se nos hicieron más pertinentes para así poder seleccionar la información que más nos iba a ayudar para llegar a las conclusiones de este trabajo. Asimismo, analizamos si pudimos cumplir con los objetivos que habíamos planteado con anterioridad. Vamos a checarlos. Vamos a ver los objetivos específicos, que el primero, recordemos que hablaba de definir la intervención del practicante normalista mediante entrevistas. ¿Ustedes creen que llegamos a este objetivo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque pudimos definir que esta intervención es de gran apoyo para los docentes, ya que en este momento de incertidumbre también para ellos, este apoyo que se dio era para poder implementar mejores estrategias, más innovadoras, para poder repartir el trabajo de manera equitativa entre todo el grupo y poder acomodarse a los diferentes horarios de los niños y los padres de familia. Así que, de cierta manera, pudimos definir que la intervención de los estudiantes normalistas en esta modalidad a distancia fue totalmente pertinente y necesaria para los diferentes actores educativos, para así poder llevar a cabo un proceso de educación de una manera más óptima y mejor para aquellos a los que va destinado, que son nuestras niñas y niños. Ahora vamos con el objetivo número 2, que hablaba sobre identificar las razones por las cuales los alumnos no están entregando evidencias a los docentes.
Este objetivo se logró gracias a las experiencias contadas tanto de practicantes como los profesores al reflexionar cuáles eran las verdaderas causas por las que los niños no estaban cumpliendo con su deber educativo. Entonces, en un principio se pensaba que simplemente los niños no querían llevar a cabo dichas actividades, que preferían descansar en casa, pero tras hacer un análisis exhaustivo de las situaciones, del contexto y de la pandemia, nos pudimos percatar que existen diferentes factores que los niños viven dentro de casa por las cuales no se les permite llegar a la educación que ellos necesitan. Y por esto mismo, al no poder llegar a las actividades implementadas, no las puede entregar porque simplemente no llegan hacia él. Y si no llegan hacia él, no puede llevar a cabo su aprendizaje de manera autónoma, ya que con anterioridad no se les había implementado un tipo de trabajo de esta manera a los alumnos. El tercer objetivo específico, recordemos que hablaba de comparar la dinámica grupal tanto del docente como el practicante normalista y así poder analizar sus resultados. Después de las experiencias y de toda la formación que recabamos gracias a las entrevistas y los instrumentos aplicados, nos dimos cuenta cuál fue el gran cambio de la dinámica cuando llegó la implementación de actividades por parte del estudiante normalista. El hecho de que un docente tuviera el apoyo de un practicante para poder llevar a cabo las actividades fue de gran atino, ya que pudieron tener un mejor y mayor alcance hacia los alumnos con los que tenían problemáticas desde ciclos anteriores y así poder acomodar las dinámicas y los horarios como mejor se les acomodaba tanto a los padres de familia, al mismo docente y a los practicantes y poder llevar un proceso educativo a la mayor parte de alumnos de ese grupo. Y si logramos los objetivos específicos, obviamente también pudimos lograr nuestro objetivo general, porque después de llevar a cabo todas esas reflexiones que se pudieron encontrar resolviendo los diferentes objetivos, pudimos llegar a la comprensión del rol y la intervención del estudiante normalista en las prácticas tanto presenciales como educación a distancia. Simplemente es un tipo diferente de implementar la educación, pero aún así se pretende concretar el rol de los estudiantes normalistas en las instituciones educativas, ya sea a distancia o de manera presencial. Es momento de saber realmente a qué vamos y cómo lo vamos a hacer al momento de ir a una escuela a intervenir. No simplemente el hecho de que yo sé que debo de ir a la escuela y llevar a cabo mis prácticas porque me va a dar mi calificación, me va a dar la experiencia, sino que aparte, para poder mejorar todavía las experiencias aprendidas de manera empírica, debemos de tener en claro exactamente cuál es nuestra función y cuáles son nuestras responsabilidades dentro de esa aula con alumnos y dentro de la institución educativa y cuál es nuestro rol también en el contexto social que rodea toda la institución. Por último, se presentan algunas recomendaciones las cuales tienen como intención mejorar la práctica educativa y la preparación de docentes y de estudiantes normalistas que están a punto de ingresar a una institución educativa para llevar a cabo sus prácticas profesionales. Estas recomendaciones se dividen en 3 categorías, que es estudiante normalista, docentes titulares y directores de escuelas primarias. Una de las recomendaciones principales para los estudiantes normalistas es comprender su papel dentro de la práctica. Yo sé que hay ocasiones donde ante el mismo entusiasmo de querer intervenir y que poder apoyar y hacer todo por nuestros alumnos, nos incitan a hacer hasta lo imposible por ellos. Pero hay ciertas ocasiones que las problemáticas están totalmente fuera de nuestras manos y de nuestros alcances, tanto de nosotros, directivos, hasta docentes titulares. Así que se debe de comprender tanto sus alcances y limitaciones dentro de la práctica educativa. Asimismo, se recomienda adaptarse totalmente al contexto de la práctica. No por el hecho de haber practicado en un contexto cercano o parecido al que se está practicando en la actualidad, te dice que va a ser todo totalmente igual. Bien se sabe que en cada aula, en cada casa, en cada contexto, las vivencias y experiencias son totalmente diferentes. Así que de esta manera los practicantes, docentes y actores educativos deben de
adaptarse a la situación, porque es imposible querer cambiar una comunidad, ciertas costumbres que se llevan a cabo en ese contexto. Así que lo importante es comprender, analizar y poder integrarse adecuadamente a ese tipo de contextos para poder llevar a cabo el proceso pertinente que necesita cada uno de esos niños que se desenvuelve en ese mismo contexto. A los docentes titulares se les recomienda una constante actualización para poder implementar las estrategias que necesiten los alumnos de hoy en día. Cada generación va avanzando de diferente manera, actúa de diferente manera, cada vez los niños tienen diferentes exigencias. En este caso, a todos los docentes o a la mayoría de los docentes les tomó por sorpresa la implementación de la educación a distancia. Pero esta modalidad educativa ya existía y simplemente muchos maestros desconocían de ella porque no era algo que necesitaran en su vida diaria. Así que queda como tarea seguir en constante actualización e innovación tanto de estrategias y saberes de los docentes para poder dar el aprendizaje que más necesitan los alumnos en cada generación nueva. Otra recomendación sería estar dispuesto a la implementación de nuevas estrategias por parte de interventores externos a su aula. En este caso hablamos de los practicantes, tener toda la disposición de trabajar en equipo para poder hacer un intercambio de experiencias. Tanto los practicantes cuentan con experiencias nuevas e innovadoras y los docentes cuentan con la experiencia empírica del trabajo en grupo, así que trabajando en conjunto los dos van a poder trabajar y van a poder aprender uno del otro de manera extraordinaria. A los directores de las escuelas primarias se les recomienda dar la apertura de intervención de diferentes actores, ya sea escuelas normales, de otras instituciones formadoras de docentes, para que sí tengan esa frescura de las nuevas implementaciones que se están llevando a cabo. Y así, como comentaba anteriormente con los docentes, hacer ese intercambio de experiencias nuevas con experiencias empíricas para que se tenga un aprendizaje en conjunto y poder dar un mejor y más óptimo servicio de educación a los alumnos. De igual manera, se les recomienda seguir incitando a su personal docente para que sigan capacitándose y dando nuevas estrategias, llevar a cabo estrategias en conjunto para mejorar la escuela y el contexto que rodea la escuela, para que sí algunos grupos no se queden en desventaja junto con otros. Estar meticulosamente revisando que los docentes sigan en constante actualización para poder brindar una mejor educación, más óptima, divertida y de mayor entendimiento para los alumnos. Les agradezco muchísimo su atención y espero que este trabajo de investigación les haya ayudado como pauta para seguir buscando y resignificando la educación y sus conceptos. De esta manera ayudamos a la formación de los próximos docentes para que al momento de llevar a cabo sus implementaciones y sus intervenciones en las diferentes entidades educativas puedan llegar con esas experiencias y esas conceptualizaciones que son necesarias para que el proceso educativo se lleve a cabo de una mejor manera. Y tomar estas experiencias vividas, tanto positivas como negativas, para no volver a presentar aquellos errores o tropiezos que se pudieron presentar. Les agradezco de nuevo su atención y queda como tarea seguir investigando y reflexionando acerca de la práctica educativa para poder formar ciudadanos conscientes, participativos y sobre todo seres humanos llenos de conocimiento sobre la vida. Gracias.